sabroso para poder, hermanos, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Amén. Sigue el día, ¿verdad? No se ha acabado. Amén. Yo sé que ustedes entienden lo que le digo, ¿verdad? Ahora, sí es cierto que un día tiene que suceder algo, pero el día y la hora nadie la sabe. Solo Dios. Y son una de las cosas que Dios, hermanos, no se las ha revelado, ni se las reveló a nadie. Si no, hermanos, esto fuera un caos total. Pero gracias a Dios que la iglesia tiene sus pies bien fundamentados, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros pies en la roca inconmovible de los siglos, Jesucristo. Quiero invitar en esta hermosa noche, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, el versículo número, hermanos, 11, que dice de la manera siguiente. San Mateo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Señor, damos gracias. Venimos uniéndonos con toda su iglesia, el cuerpo. Y rogamos en esta oportunidad que de igual manera, Señor, siga derramando, siga manifestando su poder. Le rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que al poder meditar, Señor, en lo concerniente a esta oportunidad, todos seamos edificados, todos seamos, Señor, bendecidos, y que nuestra fe y nuestro caminar pueda mantenerse y lograr alcanzar, Señor, los propósitos, los objetivos que usted ha permitido que nuestras vidas desarrollen, Señor. Le rogamos que a través de la enseñanza de este día podamos, Señor, afirmar cada día nuestra vida, nuestros pies en el Evangelio, y así poder, Señor, permanecer fieles a su palabra. Le damos las gracias. También agradecemos los que han llegado, los que vienen de camino y los que nos oyen, Señor, a través de los diferentes medios que se están, Señor, editando para su gloria. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor, un momento. El día, hermanos, de hoy queremos avanzar y vamos a llegar a la segunda sexta de mayor alcance que se ha desarrollado dentro, hermanos, la historia de la humanidad. De tal manera que hemos considerado como una segunda opción por su expansión que se ha desarrollado, se ha, hermanos, mandado a diferentes lugares. Quiero, hermanos, hoy hablar acerca del Islam. El Islam. ¿Ustedes han oído hablar acerca del Islam? Bueno, nosotros es más que todo una enseñanza como iglesia que hemos logrado poder apercibirnos, pero la iglesia se ha quizás concentrado en el aprender de más de lo que estábamos hablando en los estudios anteriores con respecto al catolicismo, porque era la enseñanza o fue la instrucción que nuestros antepasados recibieron cuando fueron, hermanos, colonizados por los países que vinieron a gobernar nuestras tierras, cuando fueron alcanzados nuestros orígenes. De tal manera que el caso del Islam no fue el que llegó, sino que fue el catolicismo, y por eso es que nosotros conocemos más
del catolicismo, pero el Islam es, hermanos, en cierta manera, no sé si ahí hoy sí, ya cayó en su lugar, comienza el 20 de junio del año 622 después de Cristo. Si usted nota conmigo en la historia del catolicismo, hablábamos de que aproximadamente en esa fecha fue cuando el catolicismo empieza a formarse, ya se establece el catolicismo de una manera formal, porque el catolicismo comienza sus orígenes 300 años después y se culmina 300 años después su estructura. En ese momento estaba, hermanos, apareciendo el Islam. El Islam comienza siendo su fundador Mahoma, y la autoridad es el Corán y la tradición en el Hadí, que son los dos fundamentos en los cuales ellos se desarrollan. Y la teología que ellos tienen es una teología unitaria. Ellos dicen que Dios, en el caso de Alá, como ellos le llaman, aunque aquí está traducido a nuestro idioma ya en español, para ellos y tanto para nosotros significa que Dios es uno. En la teología o en el estudio que ellos tienen hacia Dios, ellos dicen que Jesús era uno de sus profetas que Dios tenía, pero no como hijo de Dios, sino no lo reconocían como hijo del Señor. La salvación y la vida futura y sumisión a la voluntad de Dios y cumplimiento de 5 requisitos del Islam dependen del balance entre las obras buenas y las malas que uno pueda hacer. Ellos creen, hermanos, en estos puntos: el cielo para los musulmanes y el infierno para otros. Esas son las teorías que ellos manejan. ¿Estamos de acuerdo? El cielo para el musulmán y el infierno para otros. Ellos tienen un símbolo, y el símbolo es la luna creciente. Todos sabemos que el cristianismo, su símbolo es el pez, ¿verdad? El pez, que significa el cristianismo. Cuando él dijo, vayan, ustedes ya no son pescadores de peces, sino de hombres. Entonces eso fue lo que ha identificado el evangelio. Por ejemplo, el catolicismo, su símbolo es la cruz. El cristianismo es el pez. En el caso del Islam, es la luna creciente. ¿Cómo le llamaría usted de otra manera a la luna creciente? La luna llena, ¿verdad? Ahora, según los números, esto no es, hermano, algo muy así correcto, ¿verdad? Pero según los cálculos, hay 126 millones de musulmanes o personas que creen en el Islam. Y el Islam, hermanos, se ha hecho grande de tal manera que hay más de 100 sectas. Óigalo bien, 100 sectas dentro del Islam. Quiero hablar algo acerca del aspecto histórico del Islam. En la década del 90, cada una de 5 personas en el mundo seguía la religión del Islam. O sea, a nivel mundial, de 5 personas, 1 era seguidor del Islam. Ahora, del 90 para acá, han habido muchos cambios. Y se cree que el Islam, hermanos, ha tenido mayor progreso, que yo lo estoy hablando más adelante, pero estamos comenzando con el aspecto histórico. Y eso nos habla acerca de una religión o de una secta que realmente nosotros casi no sabemos nada, pero que tiene un gran impacto en la humanidad. La palabra Islam significa sumisión. Se refiere a sumisión a Dios. El nombre
musulmán se deriva de la raíz, de la misma raíz, y que significa el que se somete. Eso significa Islam, sumisión. Y la palabra musulmán, pues claro, tiene un sentido árabe, porque ya vamos a ver mucho, porque fue, hermanos, en Arabia Saudita donde esta secta se desarrolla. De modo que el Islam se presenta como una religión de los que se someten a Dios. Así es como se le presenta y llegó a las personas el Islam. Algunos llaman a los musulmanes mahometanos por el nombre de su fundador, de su religión. Aunque en algunos estudios y en algunas, hermanos, informaciones del Islam, ellos rechazan este nombre porque ellos dicen que no siguen a ningún hombre, sino que siguen a Dios. Pero todos sabemos que a través de la formación de esta secta hay una gran, hermanos, mentira con respecto a esta verdad, ya que pues ellos tratan la manera de no evitar que se les llame mahometanos. La historia de su origen y expansión abarca la persecución de parte de sus enemigos y las guerras de conquista que resultaron en su soberanía. Óigalo bien, en el Oriente Medio, en el norte de África y parte de Europa y Asia. Ahora, cuando el Islam se forma, o cuando el Islam empieza, hermanos, a desarrollarse, que lo vamos a ver más adelante cómo se desarrolla, es también lo que permite que ellos se puedan, hermanos, extender a diferentes lugares. Aquí yo lo he marcado, que son las guerras y las persecuciones lo que ha permitido que el Islam se pueda extender. Quiero hablar un poco acerca de Mahoma, el fundador, porque esta es una de las partes importantes del Islam. Su fundador se llama o le conocen como Mahoma. Él nació, hermanos, en la Meca, que es Arabia. Se le conoce como Arabia Saudita. Y vendría a ser la parte o la punta de Arabia Saudita. Él nació en el año 570 después de Cristo. Su padre se llamaba Abdullah, que significa esclavo de Dios. Según dice en la historia, hermanos, que su padre falleció sin ver nacer a Mahoma. O sea, en el momento que su madre estaba embarazada, él fallece. Y él nace, pero ya nace siendo, hermanos, sin ver a su padre. Cuando Mahoma tenía 6 años de edad, su madre Anima, así se llamaba, falleció. Y según dice la historia que su tío, Abu Talib, recuerde que estos son nombres árabes. Abu Talib, un político que se cree que tenía mucho poder económico en ese tiempo, fue el que agarró al niño. Cuando Mahoma en su juventud, dice que en los 25 años, él empezó a trabajar en caravanas de una viuda. Él tenía 25 y la viuda tenía 40. Era una persona adinerada. Su nombre era Khadija. Se casó con ella y de este matrimonio nacieron 2 hijos varones. Pero los 2 hijos murieron en su niñez. Y de ahí tuvo dos hijas que sí permanecieron. Sí vivieron las 2 hijas. De tal manera que cuando Mahoma empieza a trabajar en las caravanas, usted sabe que las caravanas eran viajes prolongados por los desiertos, transportando mercaderías. Es cuando él establece su primera relación a los 25 años de edad.
Mahoma, como árabe, creía que su herencia religiosa se trazaba desde Abraham y la promesa que Dios le había dado al bendecir a su hijo Ismael y hacerle padre de una gran nación. Vamos a ver Génesis. Aquí comienza la parte ya espiritual del Islam. Aquí no está formado el Islam. Aquí estamos hablando nada más de la persona que inicia el Islam. El libro de Génesis, capítulo número 17, en el versículo número 20, ¿lo tiene? Y cuando a Ismael también te he oído, y aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación. Quiero decirle a todos los hermanos y los amigos que me están escuchando que Israel nació bajo, hermanos, Jacob. Los árabes nacieron de la línea de Ismael. ¿Me oyó? Ismael, hermanos, fue el hijo de la egipcia, ¿verdad? La que tuvo Abraham fuera del matrimonio. Isaac fue la línea directa de Jacob, pero Isaac nació dentro del matrimonio. Pero Mahoma creía fielmente como árabe porque era su raíz. Él decía que Dios había bendecido a Ismael y que Ismael iba a ser una gran nación y que Ismael iba a gobernar a todos. La tradición decía que la Meca, óigalo bien, esa palabra la va a oír mucho usted, era el lugar donde el ángel habló a Agar cuando huía de Sara y le dio promesa respecto a su hijo Ismael que naciera. Y eso lo podemos ver en el capítulo número 16. Ahí está, en el capítulo 16 de Génesis. Amén. Todo ese capítulo usted lo puede leer. Y le dijo a Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes? Porque está hablando con el ángel, mire. ¿De dónde vienes tú y de dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Saraí, mi señora, porque la habían corrido de la casa. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Amén. Ahora, ese lugar donde el ángel se le aparece es lo que viene a ser la Meca. Así le llaman ellos, la Meca, que es el lugar donde el ángel se le aparece a Agar cuando huía de Sara. El cumplimiento se hallaba en las tribus árabes que descienden de Ismael. Entre esas habían muchas pequeñas tribus beduinas en la región que ahora es Arabia Saudita. Las tribus, hermanos, beduinas todavía existen, o sea, no han dejado, ahí están siempre. Son pequeños grupos de familias que andan errantes en los desiertos, ahí viven ellos. Ahí crían sus animales, ahí, hermanos, se multiplican ellos, sus leches, sus quesos, sus pieles, sus ganados. Así es como ellos venden esos productos y ellos tienen sus propios dineros. Y ellos pueden andar
en diferentes lugares en el mundo árabe, en los desiertos. Llegan a las ciudades, pero llegan solamente a comprar productos actualmente. Pero así fue como en ese lugar es donde las tribus árabes se van propagando. Creían que Ismael y no Isaac era el hijo a quien Abraham iba a sacrificar en el monte Moria cuando Dios intervino. O sea, mire, estaba la línea de Isaac, que fue a Jacobo, que Dios le dijo que iba a ser una gran nación, ¿verdad? Y estaba la línea de Ismael. De Jacobo salieron los judíos y de Ismael salieron los árabes. Aunque están en el mismo lugar, geográficamente hablando, tienen diferentes raíces. De tal manera que ellos creen que era Ismael el que iba a ser llevado al monte y no Isaac. Decían que Abraham e Ismael en el desierto edificaron una piedra que ellos le llaman Kaaba. Y que ahí Abraham, hermanos, Ismael hicieron un altar para Dios. Era un santuario en forma cúbica, en el sitio que después se levantaría la ciudad que se le conoce como la Meca. Si usted no lo sabía, en ese lugar, en la punta arábica del sur de Sudáfrica, Arabia Saudita, si usted no lo sabía, ahí está, se cree, el templo más grande en la tierra que pueda haber. Y lo hicieron los musulmanes. Ahí construyeron, porque ahí fue el lugar que supuestamente ellos ameritaban. Había un altar. Representa el lugar sagrado y de peregrinación religiosa más importante del Islam, que es la Meca. Pero allí en la Meca también tenían, hermanos, la Kaaba, que era un altar para Dios. A un lado del santuario estaba la piedra negra, o existe una piedra negra. Era una piedra negra, hermanos, que a través de los años los científicos han venido a investigar que fue o es un meteorito que cayó ahí. A través de los miles de años, pero que según la tradición fue Gabriel, óigalo bien, Gabriel la había traído del cielo y la había puesto ahí, según ellos, los árabes. Aquí no existe todavía el Islam. Aquí estamos nada más, hermanos, uniendo el rompecabezas. El altar donde Abraham e Ismael, el lugar donde el ángel le habló a Agar, la piedra negra que según ellos decían que era Gabriel quien la había traído. La tribu de Quraysh, a la que pertenecía Mahoma, era guardiana de la Kaaba. En aquel entonces los árabes se habían apartado de la fe de su padre Abraham. ¿Cuál era la fe de Abraham, hermano? Abraham creía en un solo Dios, amén. Es la fe o es la creencia que nosotros tenemos, porque nosotros somos descendientes de Abraham, pero no en la sangre, sino en lo espiritual. Porque Abraham, hermano, fue aceptado por Dios por la fe. Y nosotros somos aceptados por Dios por la fe también. Ahora, Abraham tenía una fe y él decía, Dios es uno. Acuérdese que los descendientes de Caín, que fue la descendencia de los hombres en la tierra, ese vino a pervertir a la humanidad. Cuando yo le estoy hablando de Abraham, no crea que el mundo estaba, hermanos, adorando solo a un Dios. Había muchas enseñanzas. Es que las falsas enseñanzas siempre han estado. De tal manera que
En el caso de la tribu a la cual pertenecía, hermanos, Mahoma, la cual guardaba la Kaaba, se habían apartado, se habían, hermanos, alejado, adoraban a por lo menos unos 370 dioses. Se habían vuelto idólatras. Habían colocado sus cuadros e imágenes en la Kaaba, que era, ¿verdad?, ese lugar cúbico donde ellos llegaban y adoraban. Y dicen que ahí estaban el cuadro de María y de Jesús. Porque recuerde que el catolicismo ya había empezado a contaminar el mundo entero con sus enseñanzas. Entonces, hermano, los árabes se habían apartado y ahora ellos tenían una enseñanza pagana que el catolicismo le había llevado. Entonces, en ese momento, durante cierto mes de cada año, la gente venía de muchas partes para dar vueltas alrededor de la Kaaba, besaban la piedra negra e invocaban las bendiciones de los dioses, porque eran como más de 300 y tantos dioses. Pero la historia habla y dice que Mahoma en sus viajes, como él iba en caravanas, ¿se recuerdan? Ahí trabajaba, iba a Siria, desde Arabia Saudita iba a Siria e iba a Palestina, que es Israel, y se empieza a relacionar con judíos y con cristianos. Porque habían cristianos en Arabia, porque el cristianismo ahí en esa fecha ya tenía más de 600 años de haber comenzado. El cristianismo ya había avanzado. Los primeros 300 años el cristianismo avanzó tan rápido porque la persecución permitió que el cristiano se moviera a diferentes lugares. Vamos a hacer algo. Que un día digan, todos los que son evangélicos acá en esta ciudad y en este país, los vamos a matar. Mire, hermano, es como que nos echen baigón, ¿verdad? Unos van a salir para Centroamérica, otros van a salir para Europa, otros van a salir para diferentes países del mundo, hermano, donde nunca quizás hemos ido. Pero vamos a llevar la palabra y la semilla de Dios. Entonces, el cristianismo había entrado a Arabia, había entrado, hermanos, a Siria, a Palestina. Los judíos tenían su fe y era la fe de Abraham. La familia de la esposa de Mahoma, según se dice, que tenía mucha familiaridad con personas cristianas. Mahoma no sabía leer. Él nunca aprendió a leer, porque desde muy niño él empezó a trabajar. Pero dicen que escuchaba las lecciones bíblicas, aprendió bien sus enseñanzas. Aceptó el hecho de que había un solo Dios, el Dios de la Biblia, llamado Alá en arábigo y Alá en español. Eso llevó, hermanos, a Mahoma a ir con frecuencia a una cueva cerca de la Meca. Se dice que ahí meditaba y buscaba una relación más íntima con el Dios soberano. En el año 613 al año 614 se dice recibe la primera revelación. En ese tiempo Mahoma tenía 40 años. Pero ¿qué es lo que le despierta a Mahoma a buscar a Dios? Las enseñanzas de los cristianos, las enseñanzas de los judíos acerca de Dios. La enseñanza que usted tiene, la enseñanza que usted ha recibido, porque nuestra enseñanza es de origen cristiano. ¿Cuál fue la primera religión que existió en la tierra? La religión cristiana. En el caso de Cristo para acá, ¿verdad? Hay otras enseñanzas después de Cristo, antes de Cristo, y hay otras enseñanzas después de Cristo, pero después de Cristo para acá, la primera que fue es la de Jesucristo. Entonces Mahoma empieza a recibir el mensaje del evangelio, empieza a recibir el mensaje
de los judíos. Y eso despierta hambre en él y deseos de conocer más de Dios. Se dice que esa primera vez, en el año 613, 614, el arcángel Gabriel le apareció en un sueño y le dio un mensaje de Dios que debía ser recitador de lo que Dios le diría. ¿Por qué tenía que recitar? Porque como él no podía leer, no podía ni escribir, entonces él lo que oía tenía que decirlo. Esa fue la orden que él es lo que declaró. Después que recibe otras revelaciones que tenía que enseñarlas, dijo que eran palabras leídas por Gabriel en un libro que Dios mismo había escrito antes de la fundación del mundo. Pero se dice que, hermanos, Mahoma empieza a recibir revelaciones. Es lo que se expresa. De tal manera que Mahoma se llega a convertir en un profeta fogoso. O sea, un hombre que iba a todo lugar y hablaba de Dios. Pero esa palabra fogoso, yo sé que algunos la agarran por otro lado. Pero fíjense que no se ha equivocado tampoco. Ya va a ver por qué. Proclamaba que Alá era uno y que todos debían arrepentirse para no perecer en el terrible día del juicio. Ese era el mensaje de él. Arrepiéntanse. Que era un mensaje, hasta ese momento era un mensaje, ¿verdad?, que el cristianismo manejaba, el cristianismo llevaba. Recitaba por donde quiera los mensajes que recibía, supuestamente de Gabriel. Mahoma no los escribió, pero algunos de sus seguidores lo hicieron. Después de su muerte, lo recogían y compilarían lo que se llegó a conocer y lo que conocemos hoy en día como el Corán. El Corán es todas las recopilaciones de las revelaciones que Gabriel le dio a Mahoma, que él nunca las escribió. Que es el libro sagrado de ellos. El cristianismo tiene la Biblia, ¿verdad? El Islam empieza, hermanos, a formar su propio libro, que es el Corán, que es el libro sagrado del Islam. Al principio la gente de la Meca rechazaba el mensaje de Mahoma, y lo rechazaban, hermanos, porque Dios le estaba revelando a él, y dicen que él decía que Dios no estaba contento en la idolatría. Entonces la gente de la Meca lo rechazaba. Solo su familia empezó a creer en él, y a otros que empezaron, hermanos, a oírlo. Se dice que entre los que aceptaban su mensaje estaba Abu Bakr. Este Abu Bakr era un comerciante y amigo íntimo de Mahoma, que posteriormente hermanos, Abu llegó a ser el sucesor de Mahoma en la historia. Falleció la esposa, Khadija, y el tío quien lo había criado. Y empezaron, hermanos, a seguir y a oponerse en la Meca, que la vida de Mahoma empezó a peligrar, y algunos de sus seguidores huyeron a Etiopía. Mahoma envió a algunos grupos de personas, según la historia, en pequeños grupos a Medina, Yatirí, que era un lugar donde él se va a establecer. En el año 620, Mahoma y Abu Bakr salieron una noche e hicieron la famosa huida de Medina, la hijra, que esta la celebran ellos hoy en día. Es una celebración para ellos muy conocida. Los musulmanes celebraban la hijra como la fundación del Islam. Ahí comienza el Islam, mire. En esa noche ellos salen y huyendo en la noche, iban caminando, cuando allí ellos deciden
que ahí Dios tenía que hacer algo. Su religión, su calendario empieza con esta fecha. Después de la muerte de la esposa Khadija, Mahoma se casó con un número creciente de mujeres, y una de ellas era la hija de Abu Bakr. No se les vaya a olvidar la hija de este hombre. Ya va a aparecer más adelante. Él se casa. Pero se lo voy a decir mejor ahorita, hermano. La cuestión que la esposa se muere porque ella era 15 años mayor que Mahoma. Mahoma queda joven. El problema es de que la hija de su mejor amigo, Abu Bakr, apenas tenía 4 años. Se casa con una niña. La poligamia era común en ese tiempo, en todo el mundo árabe. Y Mahoma la limitó a 4 el número de esposas que podían tener simultáneamente. Porque recuerde que Mahoma supuestamente era Dios que le estaba hablando a través de Gabriel. Entonces él empezaba a hablar y él decía, es que Dios me ha dicho que todos los que somos musulmanes podemos tener 4 esposas a la misma vez. Pero ustedes piensan que esto es broma. Hermanos, hay 1.126 millones en la década del 90. Ahorita pueden haber un promedio de 1.200 millones, ¿va? O 1.300 millones por lo menos. Y yo lo creo. Pero él viene y les dice, pero Dios a mí me ha dicho que los hombres solamente pueden tener 4 mujeres. Pero si alguna le causaba problemas, podía divorciarse de ella con solo decir, me divorcio de ti. Y posiblemente Alá, Dios, me daría otra mejor en su lugar. Era lo que Mahoma les estaba enseñando y lo que ellos practicaban. Si alguna de las 4 le daba algún problema, dolor de cabeza al marido, el marido le decía, me divorcio de ti y otra mejor me va a dar Alá. A la puchica dicen por allá. A la... No, las hermanas, por ejemplo, a la fregada. Hermanos, Mahoma tuvo una revelación de que se le daba una dispensación especial a él de tener más esposas, y en un total, o llegó a tener un total de 11. Él llegó a tener 11 esposas y muchas concubinas, porque ahí no lo incluí yo. Porque tantas que tuvo, no puse eso, mejor solo me quedé con las 11. Pero él tuvo oficialmente, legalmente, tuvo 11 esposas. Y según se cree en la fundación del Islam, que a él fue Dios quien le dio una concesión especial de tener 11 mujeres. Pero sus seguidores seguían manteniendo la limitación a 4 en países donde se permitía la poligamia. Usted sabe que la poligamia en algunos países es penado, en otros países no, especialmente en los países árabes, ahí es libre. Mahoma llamó a sus seguidores a una guerra santa. Se le llamaba jihad, para subyugar a todos a la fe en Alá. Al cabo de 8 años fue a la Meca y la tomó. Recuerde que él fue sacado de ahí, huyó, ¿verdad? Estando fuera, él regresa porque había tenido crecimiento. Sus revelaciones habían llevado, hermanos, a que muchas personas se llegaran al Islam. Él regresa, pero él no regresa a decirles,
hermanos amados, Dios les bendiga. Él llega con la espada en la mano y se mete a la Meca y mata a todos los que estaban ahí. Se apodera de la Meca y la toma. Purgó la Caba o la Cabá de los ídolos y la dedicó como santuario del Islam. Siguió con los peregrinajes anuales y empieza a establecer ciertos ritos ya él, después de las revelaciones que Gabriel le dio, ¿verdad? Supuestamente que era Gabriel. Al principio Mahoma había aprendido mucho de los judíos y de los cristianos y los trataba con respeto, pero al ver que resistían sus enseñanzas, todo eso empezó a cambiar. Todo cambió. Primero no los tocaba, porque recuerde que el judío, por la persecución católica o por la persecución romana y la persecución católica, el judío se regó por todas partes del mundo árabe. De tal manera que al principio él los respetaba, no los tocaba, porque había recibido de ellos el conocimiento de Dios. Pero llegó un momento determinado, hermanos, que su enseñanza islámica empezó a mostrar un celo, una guerra santa. Todavía hoy en día ellos tienen el celo de la guerra santa. Pero oiga bien lo que le estoy diciendo. Todos los que no aceptaban la fe del Islam, él los mandaba a matar en el mundo árabe. Según se dice que el Islam no, el cristianismo no crece en el mundo árabe, no porque la gente no lo acepta. En el mundo árabe el evangelio no entra con libertad porque el que no sea de la religión islámica lo matan. Usted, si no quiere ser cristiano, usted se quiere meter a otro lugar, usted sigue viviendo acá en América. Allá no. Si usted viviera en el mundo árabe o fuera algún país de dominio árabe, que el Islam es el poder, porque el Islam también es un poder político, lo matan, le quitan sus bienes, le quitan el apellido. Mahoma, o sea, él mandó a observar el viernes en vez del sábado como día sagrado. Mire, cambió. Dios decía que el sábado era el día sagrado. Él dijo, no, el sábado ya no, es el viernes. Y mandó a orar mirando hacia la Meca arábica y no hacia Jerusalén, como decían, ¿verdad?, los profetas. Ya no miren hacia Israel, sino que miren hacia la punta arábica, donde está la Meca. Millares de judíos y cristianos fueron muertos, hermanos, en la jihad, en la guerra santa. Miles. Es incalculable cuántos judíos cristianos murieron. Mahoma enseñó que el que daba muerte a un cristiano tenía asegurada la entrada en el paraíso. Y esta religión ahí está. Yo no estoy hablando de algo que pasó. Comienza en el año 600 tanto y está todavía vigente. Y por las computadoras están mandándole mensajes a gente que se conviertan al Islam. ¿Cuáles son los requisitos del Islam? Mahoma estableció lo que se conoce como los 5 pilares del Islam, que son requisitos para todo musulmán. Ahí no hay tales de que, como acá que usted viene y dice, yo quiero ser cristiano, pero yo no acepto eso, a mí no me gusta eso. Si usted quiere ser musulmán, los tiene que aceptar, y si no, nada. Si solo aquí es donde ponemos, hermano, no, que no me gusta, que yo como yo quiera, como yo deseo. Todo musulmán tiene que ser parte del Islam y tiene que aceptar esto. El credo, la oración, las limonas, el ayuno y el peregrinaje. 5 pilares que el Islam tiene. El credo.
se refiere a repetir cada día en arábigo el credo, porque ellos dicen que una traducción de las revelaciones de Mahoma a otro idioma pierde la esencia y la originalidad, de tal manera que toda persona, sea mexicana, sea centroamericana, sea suramericana, sea americano, sea de donde sea, si va a ser parte del Islam, tiene que aprender árabe. Porque usted no va a orar en su idioma si es parte del Islam. Tiene que orar en árabe. Antes podemos ver de español. Entonces tiene que estudiar árabe. No hay Dios fuera de Alá. En esa es la oración de ellos. No hay Dios fuera de Alá. Y en la oración dicen, y Mahoma es su profeta. Ese es, hermanos, el primer credo. No hay Dios fuera de Alá y Mahoma es su profeta. Tiene que aprenderlo en árabe. ¿Algún hermano habla aquí árabe? ¿Alguna palabra en árabe? Barato, barato, barato. ¿Cómo dicen barato en árabe? La oración que ellos tienen, se debe orar 5 veces al día a tiempos señalados. 5, mire. Y usted con un rato que viene a orar, tanto que llora. 5 veces al día oran. Tienen poligamia, hermanos, practican tanta, tienen el corazón odio contra los que no son cristianos, los que no profesan su fe, porque lo vamos a estudiar. Pero eso sí, que 5 veces al día oran, más que los evangélicos. 5 veces al día suena el llamado a la oración, porque es una como trompeta, hermanos, es como una bocina. ¿Quiénes tienen la posibilidad, hermanos, un día de querer empezar a prepararse? Voy a tocar ese tema. Los árabes, los islámicos, todo islámico tiene que ir a la Meca una vez en la vida. Porque usted no va a Jerusalén, pues. Vaya, pero un día, si el Señor le permite, usted fuera, hermano. Vaya, los que tienen la posibilidad, ¿por qué no van a Israel, hombre? Si sale, incluso a veces sale más barato que ir a su país. Sí, de veras, hermano. Mire, increíble, pero usted a tales horas, ahí está la bocina sonando y ahí están todos los árabes, hermanos. En Arabia Saudita, en Siria, en hermanos, en la Franja de Gaza, en Egipto, en Sudáfrica, en Irán, en Irak, porque todo el mundo árabe, hermano, es islámico. Parte de África, parte de Asia, parte de Europa, parte de Estados Unidos, parte de Centroamérica, parte de Suramérica. Ya le voy a contar dónde se están metiendo en América. Viera cómo se están metiendo y usted ni cuenta se da. Ya va a ver. El Islam ha hecho la oración un ritual más que una comunicación individual de la persona con Dios. Aún los que no conocen el árabe aprenden de memoria las palabras y las repiten. Entonces prácticamente vendría a ser como una copia de la Ave María. Claro, ahí está. Ellos tienen otro Ave María, pero nada más le cambian el nombre, dirigido a Mahoma, y meten a Dios también. Algunos usan también un collar de oración con 99 nombres de Dios que revelan su carácter. O sea, 99 pelotitas. Ellos dicen que Dios tiene 99 nombres, que son los nombres revelados en la Biblia o en los escritos que él recibió, porque ellos aceptan varias partes de
el Antiguo Testamento y partes también de los evangelios, pero ya va a ver, su base de enseñanza es el Corán. 3. La limosna, Mahoma siendo huérfano, él mismo tenía compasión especial por los huérfanos y los pobres. O sea, él decía que todo musulmán tiene que practicar la limosna. Todo musulmán, hermanos, practica la limosna. Él estableció el requisito de dar limosnas a los pobres y a la familia del profeta. El 2,5% del capital de cada persona sostenía a los líderes religiosos y a los necesitados y el ejército en sus misiones para extender el Islam a través de las limosnas. Pero era obligatorio por familia el poder contribuir con las limosnas. Usted sabe que las limosnas sí se les dan a los pobres, a los necesitados, pero a los ministerios y a Dios no se les dan limosna. A los ministerios se les ofrenda y a Dios se les da el diezmo. Pero ellos no tienen ni diezmo ni ofrenda, pero tienen la limosna. 4, el ayuno, porque ayunan también, mire. Estoy hablando del cuarto pilar del Islam. Se ayuna durante el mes de Ramadán. ¿Quiénes han oído el mes de Ramadán? 9º mes del año lunar de los maometanos, durante el cual estaban obligados desde el amanecer hasta la puesta del sol a abstenerse de alimentos, bebidas, tabacos, perfumes y relaciones sexuales. O sea, hacían un ayuno desde que se levantaban, primero desayunaban y ayunaban durante todo el día, y en la tarde, cuando el sol salía, comenzaba su ayuno. Se levantaban como a las 4 o 5 de la mañana, comían o comen todavía, y cuando el sol se va metiendo, porque practican ese es el ayuno de ellos, con la luz del día es que ellos ayunan. Se mete el día, entonces ellos ya hacen una cena, comen. Aquí puse, hermanos, que el Ramadán, no sé si usted la mira ya, es el 9º mes del calendario lunar islámico y puede durar entre 29 y 30 días. Un mes islámico lunar empieza cuando se ve el nuevo cuarto creciente en el horizonte occidental, junto después de la puesta del sol, los musulmanes mirando al oeste, buscando la luna nueva. El 29 del día, 8º mes, si se avista la luna nueva, es que ha empezado el Ramadán con la puesta, pero se empieza a ayunar al amanecer siguiente. Si no se ve la luna nueva en ese 29º día, los musulmanes terminan los 30 días del 8º mes y el Ramadán empieza entonces el día siguiente. O sea, ellos tienen que esperar que aparezca la luna creciente y dura un mes entero. Durante todo el mes, hermanos, ellos están ayunando. Durante todo el mes ellos no comen durante el día, solo antes o después. Ahí también, ¿verdad? Como que los árabes en ese aspecto lo siguen practicando. Lo último, el peregrinaje, el haji o el hajj, como se le conoce. Se requiere hacer un peregrinaje a la Meca por lo menos una vez en la vida, donde se da vuelta a la Kaaba y la besaba, y la piedra negra se da 7 vueltas. 7 vueltas. Entonces, el peregrinaje, hermanos, es obligatorio. Pero fíjense que como el Islam ha crecido tanto, es imposible que muchos o todas las personas vayan. Algunos de ellos contribuyen para que vayan otros con los gastos, y ahí a ellos les puede contar como que en parte ya fueron. Si yo no puedo ir porque son demasiados, pero si otro va a ir, pues yo te voy a ayudar. Y el Islam, ellos me dan una concesión de que aunque no fui, pero colaboré. Así que muchos pueden hacer así con otros acá.
para que vayan a Israel. Tal vez usted no puede ir, pero puede mandar a otro. Pues si los hacen los árabes, ¿ve? Además de los 5 requisitos, se prohíba ciertas cosas, entre el uso de licor y tabaco y comer carne de cerdo. O sea, durante todo el día ellos no lo podían hacer. Fíjense que el Islam, hermanos, es una religión, es una secta de guerras. O sea, ellos han ganado territorios, pero también combatiendo. En el año 632 Mahoma falleció. Allí muere, mire. Allí murió. Y a él lo suplantó Abu Bakr. Y a él se le considera como el primer califa. O sea, Mahoma nunca tuvo el grado de califa como la máxima, como una autoridad suprema. Pero su sucesor, que era su suegro, quien le entregó la niña de 4 años, ordena la recopilación de los dichos de Mahoma para formar el Corán. Fue su suegro el que empieza a formar el Corán. Mahoma no lo formó. En el año 634, un joven militar llamado Omar llevó la guerra de la conquista a los países vecinos, logrando el dominio sobre Palestina, Siria, Persia y parte de Egipto. Pero fue a través de guerras que conquistaron territorios y metieron el Islam. En el año 644 murió Omar. Surgió una disensión sobre el cual los 2 yernos de Mahoma, porque tuvo 2 hijas, ¿se acuerdan? Sus 2 hijos primeros murieron, sus 2 hijas quedan vivas. Mahoma ¿cuál sería el próximo califa? Sus yernos se llamaban Othman o Ali. Othman ganó el respaldo de las autoridades y dirigió el Islam hasta el año 656 después de Cristo. Se dice que Othman extendió el imperio musulmán hasta Afganistán, la cordillera del Cáucaso y Libia. Othman hizo sacar una versión revisada del Corán y mandó destruir las copias del anterior. Esto levantó tanto oposición que un fanático partidario de Ali, el otro, el cuñado, ¿verdad?, asesinaron a Othman. El poder pasó a Ali. Ahí es esposa. La esposa se llamaba Fátima, la hija de Mahoma. Era una de las hijas mayores. Pero se produce una ruptura y hay una guerra civil con Muawiyah, el gobernador de Damasco. Este hombre, respaldado por la esposa favorita de Mahoma, oiga, una de las esposas de las 11 que tenía, la esposa predilecta, respalda a este tal Muawiyah. En el año 661 después de Cristo fue asesinado y Damasco pasó a ser capital del Islam. Después de otras guerras entre facciones, la capital pasó a Bagdad. En Irak, la Meca continúa como centro religioso. O sea, allá se queda la Meca en Arabia Saudita, pero el poder pasó a Bagdad, a Irak. En los años siguientes siguió la conquista del islámica en todo el Oriente Medio, el norte de África y mucho del sur de Europa y Asia. En el año 732 después de Cristo, el Islam dominó España, parte de Francia. Había un hombre, un comandante, Carlos Martel, en la batalla de Tours en Francia, los sacó, los expulsó desde allí, no conquistaron. Y la conquista que ellos llevaban en Europa se para, porque ellos iban ganando toda Europa, hermanos, el Islam. En el año 700, la mayor parte de los países árabes del Islam es la religión oficial. O sea, ahí no hay, cuando yo digo esto, usted tiene que entenderme, no hay opción. Si usted vive en un país árabe, solo el Islam puede usted aceptar. No hay opción, ahí no hay ni catolicismo, ni cristianismo, ni mormón, ni testigos, ni ninguna otra, solo Islam.
los siglos 11, 12 y 13, los cristianos de Europa se unieron en cruzadas para tomar la Tierra Santa, Israel, porque lo tenían los musulmanes. Muchos millares de personas perdieron la vida. Solo se arraigó más el odio, óigalo, a los cristianos, que existen hasta la fecha en algunas partes. Mire, Mahoma tenía odio contra los cristianos porque no aceptaban su fe, pero en este tiempo que le estoy hablando yo, el siglo 11, 12 y 13, Europa, que fue el avivamiento en Europa del evangelio, se unieron y dijeron: tenemos que ir a conquistar Israel porque es la tierra de Dios y la tierra santa está ocupada por los musulmanes. Entonces fueron, hermanos, tropas, ejércitos, personas a conquistar, y se la quitaron al Islam. Si usted va a España, usted va a Israel, va, hermanos, a países donde ellos han estado, en Francia, usted va a ver mucha estructura islámica, porque ahí tenían sus poderes. Hay tres agrupaciones, tres grupos: los sunitas, los sufíes y los chiitas. Son tres ramas, son como tres tribus. Desde el principio el Islam ha sido un movimiento tanto político como religioso. Su división en sectas y subsectas se debe a conflictos políticos y diferentes doctrinas que ellos tienen. En el siglo XX ya habían 72 sectas islámicas. Óigalo bien, se hicieron demasiadas sectas. El Islam tiene 4 ramas principales: los sunitas, los sufíes, los chiitas, una subsecta chiita que ya se puede clasificar como una religión aparte, los bahá'ís. El Islam cuenta con subsectas. Se calculan que el 90% de los musulmanes hoy son sunitas y el 10% son chiitas. ¿Por qué yo traigo estos datos? Porque me interesa, porque ¿quiénes son los que andan explotando los aviones? ¿Ah? Son estos, los chiitas. Ya me han entendido por qué. Yo bien viera, ¿para qué? Ellos, y ya va a ver por qué. Los sunitas se consideran los musulmanes ortodoxos, los que más se adhieren a las doctrinas originales del Islam. Ellos se mantienen ahí. Los sufíes, entre los sunitas y los chiitas, dan más énfasis al aspecto espiritual que al político del Islam. Buscan la relación individual con Alá, tienen sus monasterios y se esfuerzan a observar los requisitos del Islam. Se destacan por su literatura. Los chiitas se dan mucho al misticismo. En las guerras entre facciones establecieron su capital en Bagdad, Irak, y tuvieron parte importante en la expansión del imperio. Los chiitas no reconocieron algunos califas y dicen que el deudécimo califa o imán, líder espiritual, desapareció y retornará para reinar sobre el mundo entero. Ahora, pero los chiitas es el grupo que no están muy dedicados al aspecto espiritual del Islam. Los chiitas, ellos están más dedicados en la parte política. Amén. Avances y conversiones. El avance del Islam continúa aún, tanto por la espada como por las misiones. Se ha extendido al sur de África y es la fuerza dominante en varios países. En la década del 90 se levantan nuevas mezquitas, templos en Francia, Alemania, en el hemisferio occidental también ganan sus adeptos cada día en diferentes lugares del mundo. Hermanos, el Islam tiene una estrategia actualmente, y es de que el Islam está siendo como rechazado por su manera de pensar por el mundo occidental. Pero ya va a ver la manera como Satanás, que el Señor lo reprende en esta noche, se las idea para que la mentira penetre
a los corazones. Al fines del siglo XX se clasifica el Islam en Norteamérica como la religión que más rápido crece. Naciones islámicas del Oriente Medio, ricas por su exportación petrolífica, contribuyen en dinero para construir mezquitas en el norte de Estados Unidos. ¿Sabe quiénes son los que financian, hermanos, el Islam? ¿No sabe usted? Los petroleros árabes. Ellos dan billones y billones y billones y billones para que el Islam penetre a países. Hoy en día millares de árabes estudian en universidades norteamericanas. Misioneros de varias sectas del Islam entran a estudiar y ganan convertidos. Mire, por medio de las universidades entran los árabes. Y adentro de la universidad empiezan a vacunar a nuestros jóvenes que a veces vienen solo a jugar a la iglesia. Porque después de la high school tú te vas para el colegio y si no tenés la fe bien radicada y te agarra un musulmán y que Alá y que Alá y que Mahoma y te empieza a ofrecer que podés con 4 y si podés más le das con más. Otra de las estrategias que yo no la puse acá es que el Islam está creciendo en Norteamérica y en otros países es de que como ellos tienen varias mujeres, están procreando. A cada mujer le pegan entre 4 o 5 hijos. Entonces, solo un hombre a un país donde llega, él por lo menos tiene 20 hijos. Y esos 20 hijos están siendo educados a través del Corán. Y así es como el Corán, la enseñanza del Corán, está penetrando a los colegios y a las universidades y en la sociedad en la cual vivimos. Algunos líderes del Islam atraen en particular a las personas de color en los Estados Unidos, o sea, a los afroamericanos. Durante muchos años la Organización de Musulmanes Afroamericanos ha empezado a crecer rápidamente. Y estos son datos, hermanos, que se han fijado, o sea, han visto y dicen, ¿cómo es posible? Hay un representante, hermanos, de los musulmanes en Norteamérica, Luis Farrakhan, que encabeza una organización llamada la Nación del Islam, cuya membresía se multiplica entre los afroamericanos y otros ven en Farrakhan a un campeón de la justicia social. Este es islámico, pero hermanos, es una división del Islam, pero es como también el Islam está penetrando a muchos jóvenes dentro de lo que es la sociedad. Hoy en día el ministro Luis Farrakhan es el líder de la reconstruida Nación del Islam. El Centro Nacional de la Nación Islámica, en su sede central, se encuentra en Chicago, Illinois. Ahí está. Este hombre es muy famoso. Yo no sé si usted lo ha oído hablar, Luis Farrakhan, que él movilizó 1 millón de musulmanes aquí en Norteamérica. ¿Y yo? En Washington, él concentró 1 millón de musulmanes. Invitó quienes eran y empezó a ganar gente, hermano. Este hombre no pertenece a una secta ortodoxa del Islam. Se proclama abiertamente como el Mesías. Óigalo bien. Él dice que Jesucristo fue una figura, que Él es el enviado y le ofrece salvación a quienes lo sigan. Entre las muchas sectas del Islam varían las enseñanzas sobre el jihad, la guerra santa. El jihad todavía es obligatorio para todos los musulmanes. Óigalo bien, eso es clave. El jihad, la guerra santa, es obligatorio. Ellos todavía siguen creyendo que el que no es musulmán no merece la vida. Pero la mayoría de las sectas lo interpretan como una lucha pacífica. El Islam está dividido. Y parte del Islam dice que tenemos que mantener que todo aquel que no sea parte de nuestra fe tiene que morir. Ciertas sectas fanáticas del Islam creen que el jihad inicia por Mahoma con fuerzas armadas. Tienen que continuar con una guerra similar para conquistar el mundo. Como fue, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que
Mahoma fue el que fue a la Meca y la agarró a la fuerza y conquistó la Meca. Entonces ellos dicen que tiene que hacerse de esa manera. Para tales sectas del Islam justifican el terrorismo internacional, las bombas y las matanzas de las otras religiones. Fíjese que el Islam, en este caso del Islam, hay algunas sectas del Islam que dicen que como Ismael es la raíz, que ellos son los verdaderos de Dios. Ellos dicen que los descendientes de Jacob, por parte de Isaac, eran demonios. Los que son islámicos tienen un odio acerca de la piel. La piel blanca ellos no la pueden ver. Ellos dicen que son demonios con ojos verdes, así les llaman ellos. No, la doctrina del Islam, Dios. El Islam cree que hay un solo Dios, Alá. Amén. Creen en un solo Dios. Entonces, de alguna manera, hermanos, ahí no hay problema, ¿verdad? Nosotros creemos que hay un solo Dios. Esa es su enseñanza de ellos. Ellos creen que hay un solo Dios. Amén. Que Él es eterno, santo, soberano, todopoderoso. Él es creador del cielo, la tierra. La Biblia, hermanos, el Dios de Abraham y sus descendientes, el Dios que inspiró a los profetas del antiguo tiempo y a Jesús. Ahí sí estamos de acuerdo. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Ahora vamos a ver qué creen ellos de Jesucristo. Ellos dicen, el Islam reconoce a Jesús llamado Isa para ellos. Y lo reconocen como profeta, un hombre perfecto, pero no lo consideran como el Hijo de Dios. Algunos dicen que era hijo del ángel Gabriel, según el Islam. Para ellos, oír que a Jesús se le llama Hijo de Dios, se escandalizan. Los musulmanes suponen que creemos que Dios tuvo relaciones sexuales con María. Ese es el concepto de ellos. ¿Qué dice la palabra de esto? Los ángeles anunciaron a María, a José, a los pastores. Gabriel lo llamó Hijo de Dios. Eso es lo que cree la iglesia, mire. Pero ellos, ¿qué creen? ¿Ah? Ellos no le llaman a Jesús Hijo de Dios. Ellos no. El musulmán no sabe, no entiende. Ellos no aceptan que Jesús es Hijo de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Los ángeles le anunciaron a María. José recibe el mensaje. Los pastores, Gabriel le llamó a Jesús Hijo de Dios. Dios mismo habló que Jesús era su hijo. Jesús se refería, hermanos, a Dios como su padre, ¿verdad? El Islam enseña que Jesús no fue crucificado, que las autoridades crucificaron a otra persona creyendo que Él era. Jesús fue al cielo y volverá, aceptará las enseñanzas del Islam y morirá, según ellos. Ahora, hermano, esto es tomado de la enseñanza bíblica o doctrinales de ellos. Los discípulos verificaron la muerte de su líder. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Juan y María presenciaron la crucifixión y pidieron identificarlo. Y vieron muchos testigos oculares. ¿Qué creen ellos acerca del Espíritu Santo? El Islam enseña que el Espíritu Santo es solo una emanación de Dios y no una persona. Enseñan que Jesús habló profetizando la venida de Mahoma y después se refería a él cuando prometió la venida de otro consolador. Aquí, hermanos, hubo un error de escritura, pero lo que se da a entender acá es, me recuerdo,
que Jesucristo en su infancia profetizó la venida del profeta Mahoma. Cuando él hablaba acerca de que venía otro consolador en su ministerio, cuando él ya estaba predicando, el Islam dice que Jesús, siendo un profeta, no el hijo, profetizó que habría de venir otro. ¿Y se refería a quién? A Mahoma. Según las escrituras, el Espíritu Santo es una persona. Él intercede por nosotros. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Pero según ellos no, el Espíritu no. La Trinidad. Los musulmanes creen que adoramos equivocadamente a tres dioses: a Jesús, María y a Dios el Padre. Entonces, creemos que Dios ha existido desde la eternidad pasada siempre y existirá en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno tiene su propia identidad y esfera de acción, pero son tan unidos en carácter, propósito, poder, acción, que se presentan tres en uno. Pero ellos dicen que nosotros adoramos a tres personas, lo cual no es cierto. Los ángeles y los espíritus. ¿Qué creen ellos? Ellos dicen que los ángeles interceden ante Dios por los hombres. Algunos llaman el arcángel Gabriel el Espíritu Santo. Ellos dicen que el trajo de Dios, las revelaciones para Mahoma, Gabriel, no el Espíritu Santo, y no fue Cristo, sino que el ángel fue. Los jinn o los genios son espíritus buenos y malos en un nivel inferior a los ángeles y superior a los hombres. Uno de ellos es Shaitín o Satanás, también llamado Iblis, del término griego diabolos. Él es el tentador y encabeza el grupo de espíritus malos, los Chayatín, según ellos. La iglesia cree en la existencia de Satanás y los demonios, pero debemos de tener cuidado con las profecías y deben ser probadas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? La Biblia y la autoridad. ¿Qué dicen ellos de la Biblia? El Islam enseña que Dios ha dado 4 libros a la humanidad. Ahí está, los 4 libros. La ley, que es el Torá, se la dio a Moisés. Los salmos, que es el Esbur, dados a David. El evangelio, el Injil, dados a Jesús. Y el Corán, dado a Mahoma. 4 libros tienen ellos. El Islam considera el Corán como la revelación final. El Corán sustituye a los libros anteriores de Dios y es la expresión de su voluntad para los seres humanos. O sea, para ellos, los 3 libros anteriores sí los leen, pero dicen que el Corán es la autoridad suprema de enseñanza. Nosotros solo tenemos un libro, la Biblia. Los musulmanes dicen que la Biblia, los cristianos la han cambiado en ciertas partes, adjudicándola a sus creencias, de modo que no se pueden confiar en ella. Los decretos y la salvación que ellos creen enseñan que lo que sucede, bueno o malo, ha sido predestinado por los decretos de Dios o de Alá, aún la fe y la incredulidad de cada persona. Dicen que el deber del hombre es someterse a la voluntad de Dios, abrazando la fe del Islam y cumplimiento con sus requisitos. No creen en la muerte de Cristo como sacrificio por nosotros. Entonces nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de nuestras decisiones. Nuestra salvación depende de creer en Cristo, aceptarlo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Amén. El juicio y la vida futura. ¿Qué creen ellos de todo esto? El Islam enseña que el día final sonarán las trompetas y todos los muertos resucitarán. Todos los que no son musulmanes irán al infierno. Tal vez yo voy rápido, pero usted ponga atención, ¿verdad? ¿Por qué voy rápido? Porque falta algo muy importante. De cada musulmán, los hechos buenos y malos se pasarán en balanza, según creen ellos. Se pasarán los buenos, entrarán en el paraíso, a menos que Dios en su soberanía opte por rechazarlo. Si los hechos malos pesan más, será echado al infierno. Es lo que creen ellos de la salvación. La salvación no depende de tener buenas obras, sino de recibir a Jesucristo como su Salvador. El Islam cree que el paraíso es un lugar de gran placer, los ríos hermosos, jardines, frutas deliciosas y mujeres bellas para el deleite de los hombres. ¿No lo cree? ¿Usted ha visto
cuando ellos ponen bombas o matan occidentales o matan personas de otro país, que ellos celebran, o cuando muere uno con una bomba puesta, ellos dicen que por cada persona que un musulmán mate acá, que va en contra de la fe del Islam, tiene asegurado el paraíso. Las Sagradas Escrituras afirma lo primero, o sea, ahí está mal escrito, afirma lo primero, pero lo último de mujeres bellas, Jesús dijo que en el cielo seremos como ángeles de Dios que no se casan. Amén, hermanos. Aquí viene lo que le quería presentar yo. Recuerde que ellos manejan mucho la poligamia, ¿va? Ellos manejan mucho eso de la sexualidad, de las 4 mujeres y todo. Sabemos que lo más fuerte de ellos, hermanos, aparte de todas sus aberraciones, es el aspecto del terrorismo, que es un brazo armado del Islam, así como los jesuitas son el brazo armado de los católicos. Los chiitas extremistas, ellos ponen bombas, explotan aviones, secuestran, ellos hacen todo lo posible con tal de, hermanos, de atacar a su enemigo. Pero hay otra práctica que a ellos, hermanos, es muy aborrecible, y solo Dios es el que puede dar en este momento quizás el deseo de poder ganar a los musulmanes para Cristo, para que cambien. Amén. No sé si usted lo mira. ¿Qué está viendo ahí? Esas son pequeñas niñas entre 8 o 7 años que están vestidas de boda. Según el Islam, como Mahoma practicó, hermanos, ese tipo de vida sexual, el Islam practica. Las niñas son escogidas a 4, 5 años de edad y son entregadas a matrimonio. O sea, han pasado tantos siglos de años y el Islam sigue practicando eso. Amén. Según se cree que estas bodas, o la mayor parte de las bodas, son patrocinadas por un grupo armado islámico, se les conoce como los Hamas, así se les conoce a ellos, Hamas. Es un grupo islámico, pero vendrían a ser como, ellos pelean, ellos agarran armas, bombas, y lo patrocinaron para poder, hermanos, reconocer a los soldados que habían defendido la fe islámica. Todas esas niñas son menores de 10 años. Ahí van, mire, con los adultos, ¿ve? Según se dice que esto se practica mucho más en Egipto, en Arabia Saudita y en Jordania, es donde más se prolifera. Según dicen que el líder de Hamas le dijo al mundo y le dijo a los Estados Unidos que no nos pueden negar la dicha o la alegría y la felicidad que estamos mostrando al entregarle a los novios sus futuras esposas como un acto heroico hacia esas personas que habían defendido la fe islámica. Aparte de que les dan, porque estas niñas son apartadas, los padres se las entregan, así hacen los arreglos ellos. El gobierno o el grupo Hamas les entregó un premio de $500 a cada hombre adulto para poder tenerlo como un premio para una luna de miel. Amén. Según se dice, hermanos, que en el mundo islámico hay más de 51 millones de niñas desposadas. 51 millones de niñas desposadas. O sea, ya las tienen apartadas. Amén. El 29% de las niñas desposadas, hermanos, en el mundo árabe son golpeadas y son abusadas. Amén. O sea,
está a la par, la mano grande es el marido. Los pedófilos aquí en Estados Unidos se los meten a la cárcel, ¿va? Pues ahí son premiados. Amén. Fíjese que esta práctica viene de Mahoma. Después de que su anciana esposa falleció, él se empezó, hermanos, a depravar, a desordenar. Dicen que el profeta Mahoma solía visitar a sus esposas en forma cíclica, o sea, ciclo. Durante el día y la noche, ellas tenían que pasar por 11, por turnos. A una persona muy allegada al profeta Mahoma, les dicen que le preguntaron a él que si él tenía fuerzas para poder atender a todas esas mujeres. Yo la vez pasada lo mencioné, que según dicen que él decía, y las personas que lo conocían decían, que el profeta Mahoma tenía capacidad de 30 hombres. O sea que él pues era incansable en el aspecto sexual. Era un enfermo mental. Estaba enfermo. Tenía concubinas. Había una concubina Rayana, casi parecido a una muchacha actual, ¿verdad? Era judía, y esa era la judía predilecta de él. Ahora aquí le estoy hablando ya que Mahoma ya tenía, hermano, unos 60, 70, 65 años, ya era un anciano. Amén. Cuando Abur le dio a su hija él tenía deseo pues, de la niña. Aisha se llamaba la niña. Se calcula que andaba entre los 4 o 5 años, mientras Mahoma era un hombre de mediana edad, que andaba aproximadamente en 50 años, se cree, cuando se casó con esa niña. Dicen que él esperaba con tanta ansia, hermanos, hacer realidad sus fantasías con las niñas. Cuando ella cumplió 6 años, le pidió la mano a la niña, a Abu Bakr. Pero dicen que él, hermanos, trató de no hacerlo a esa edad de los 4 o los 5 años, sino que la esperó. Y que el papá de la niña le dijo que no era algo normal, no es correcto. Pero él le dijo, es algo correcto porque Dios me lo está probando. Se dice que la niña no fue tocada por él hasta que tuvo entre los 9 y los 10 años, pero porque ella se enfermó. Tuvo una enfermedad que se le cayó el pelo. Pero sanándose la niña, él la tomó como su esposa. Aquí hay otra fotografía. Mire, es una cultura pues para ellos. Fíjese que la pedofilia no fue solamente practicada por Mahoma. O sea, todo lo practicaban, hermano. Todos. Aquí hay otra, agarrada con el hombre ya adulto. Ahí va con su vestidito, mire la criatura. Aquí están soldados de Hamas que fueron premiados. Ahí
tenemos un cuadro de una niña con un hombre ya adulto, barbón. Ahí está, mire. Son niñas nada más, son niñas de entre, las agarran de 4, 5. Se tienen que, según se cree que la ley islámica no les permite que puedan tener sexo con ellas hasta que tienen los 9, 10 años. Pero dentro de ese tiempo hay muchos abusos, o sea, tampoco nadie asegura que van a tener hasta los 10, ¿verdad? Hay una depravación dentro de esta secta, hermanos. Primero, profanan mucho el terrorismo, el odio hacia otras religiones, y lo que más indigna es el tipo de vida que ellos llevan, el Islam. Ahí están, mira, ahí las están preparando a todas las niñas sentadas, porque desde el momento que las apartan, entonces ellas van siendo educadas, preparadas, les roban su infancia, ¿verdad? Recordemos que Dios ya dejó los tiempos de los cuerpos para poder tener todo va en su orden. Ellas no tienen la capacidad para ese tipo de vida. Ahí las tiene usted, mira, así las mantienen como que son animalitos. Ahí tenemos a varias niñas en una misma casa, o sea, ellas, porque ellos pueden tener, como le digo, 4, pueden tener, algunos hermanos se han excedido dentro de los. Ahí está. Todas ellas ya están prácticamente apartadas, casadas, y el otro ya teniendo relaciones íntimas. Se dice que un hombre, hermano, puede tener sexo con una niña tan solo que sea un bebé, pero no puede penetrarla. Ese es el punto. La puede agarrar desde 4 años, 5 años, pero no puede penetrarla. Según ellos dicen que así tiene que ser. Sodomizar o sodomizar sería la palabra. Está bien, o sea, ellos practican mucho eso. Pero si un hombre penetra a una niña y la daña, entonces dicen que él tiene que ser responsable de su manutención durante toda la vida de esa niña. Estas niñas no cuentan, hermanos, dentro de las 4 esposas que él puede tener. Son aparte. Son aparte. Amén. De tal manera que el hombre que agarra a una niña no tiene derecho a agarrar a otra hermana de esa niña. O sea, tiene que buscar otra. Según dicen que la tradición es de que ellas tienen que empezar sus periodos menstruales cuando ya están en la casa del marido. Si su periodo comienza en su casa, para ellas es una desventaja. Cuando un padre que casa a su hija joven, a ellos les dicen que Mahoma en el Corán ha dejado que los padres tendrán un lugar permanente en el cielo. Ahí está. Amén. Tenemos que tener, hermanos, cuidado con esto. Hay avisos. Tengamos cuidado con las revelaciones, hermano, porque así comenzó esto. La iglesia, toda revelación de cualquier hombre, no importa el nombre, de donde sea, tiene que pasar por el colador de la Biblia. El cristianismo nunca aceptó, hermanos, el Islam, ni nunca lo va a aceptar, porque el Islam fue constituido fuera de los fundamentos bíblicos.
Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado con los líderes, sería otro cuidado. Nuestra mirada siempre tiene que ser Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado con el espíritu bélico, aquel espíritu que trae divisiones, luchas contra opositores humanos. O sea, en vez de que estemos aquí predicando que amemos a la gente, venir a decir, hermano, matemos a aquellos que tienen el pelo. O sea, ese tipo de mensaje. O sea, Mahoma empezó a manejar un mensaje, ¿verdad?, de odio hacia las personas. Y cuidado con las falsas doctrinas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos hermanos debemos de llevar el evangelio de Cristo? Yo le voy a decir algo con lo cual yo le doy gracias a Dios que Él permitió que yo conociera el evangelio. Gracias a Dios, hermanos, que no conocí el Islam, no conocí el budismo, el hinduismo y otras cosas que se va a dar cuenta usted más adelante. Póngase de pie. Padre que está en los cielos, gracias. Gracias esta noche, Señor. Hemos predicado tu palabra y le rogamos en el nombre de Jesús que se glorifique sobre cada persona, sobre cada vida. Sabemos, Señor, que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, pero hemos creído, Señor, en su palabra.